Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Buenos días. No se pongan de pie, no se preocupen. ¿Qué tal? Buenos días, bien, ¿Cómo están? ¿usted? Un gusto Mucho saludarle, gusto. igualmente. Gracias. Bienvenido. Igual, Renato, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias al señor bien. Me alegro verla. Gracias. Mi estimado, ¿cómo está? Buenos días, gusto. Buenos días. Usted es denunciante, ¿va? Sí. Sí. Fran Ali y Rachel Mejía son los denunciantes. Y entonces ayer el Congreso decidió aceptar la denuncia y hoy a las 2 de la tarde comienza todo el proceso para el señor fiscal general don Luis Zelaya. Don Luis Zelaya, digo yo, don Joel Zelaya. Ya lo estaba. No. Es que estaba desconcentrado viendo al abogado Romero que está llegando en este momento. ¿Qué tal, abogado? Licenciado. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Y ustedes? Gracias, abogado. Adelante. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Ay, me disculpan, dije Luis Zelaya, es que casi no dormí. Y entonces cuando uno no duerme... Afectar. Ya somos Salió 4, tarde creo. ayer, Sí. ¿verdad? Todos estamos Sí. desvelados. Ajá. Hace falta dormir. Bueno, pues como lo ven ustedes, está el diputado Fran Ali, está el diputado Rachel Mejía, los denunciantes, el abogado Luis Romero, la diputada Marixa Julín. ¿Se acuerdan aquella vez que vía Zoom tuvimos a la diputada de San Pedro Sula? Muchas gracias, Ronald. Un Me placer, encanta licenciado conocerla Renato. personalmente, Marixa, Gracias. la hija de Julín Méndez. Muchas gracias. ¿Se acuerdan de Julín Méndez? No, creo que no habían nacido, eso fue en los 80 con la constituyente. Julín Méndez fue el voto decisivo que impidió que los periodos presidenciales en el país duraran 5 años, el papá de ella. El voto fue decisivo en aquella constituyente. ¿Se acordaba, abogado? No, licenciado. No, ¿verdad? Somos generaciones diferentes. Pero no es mucha la diferencia, ¿verdad? Pero aparece, licenciado Claro, Renato, en la claro. historia, los Sí, libros, sí. los que hemos estudiado la historia de la Constitución y el regreso al orden constitucional de Honduras, aparece mi padre como el pie de la balanza en ese momento. Felicidades, ¿verdad? Sí. Y un Sí, honor Miren, no solo poder compartir, era un sino- dirigente campesino Gran legado. de la UNC, ¿de qué organización se recuerda? De la NASH. De la NACH. Un hombre como de 2 metros de altura, altote, Julín Méndez. No jugó nunca baloncesto su papá, ¿no? No, con el machete en el monte Sí, jugaba. Que un campesino de verdad, de la tierra adentro. sí. Y entonces eran como las 13 horas, 1 de la tarde, cuando estaba el debate en el Congreso sobre la nueva constitución, esta constitución que seguramente vamos a sacar hoy. Y llega el tema del periodo presidencial. Yo me recuerdo bien. Yo no trabajaba todavía en prensa general, trabajaba en Radio América, pero en deportes. Pero aquel era un debate enorme. Y entonces el voto de él y de sus compañeros del Pino, desde luego, que no recuerdo cuántos diputados tenía el Pino para la constituyente. Con Olban era uno. Olban era uno, ¿verdad? Sí, Olban es redactor de la Constitución. Y el Estaba doctor Miguel Andoni el doctor Fernández. Miguel Andoni Fernández, Sí. fundador y diputado. Y solo recuerdo que en un pasillo de Radio América donde trabajaba yo, del edificio de audio y video frente a Mandófer, sale de su oficina Rodrigo Gon Arévalo diciendo: son jodidos esos liberales, dice. Claro, los pinistas se aliaron con los liberales para impedir que el periodo se extendiera más allá de 4 años.
Pero se imaginan ustedes si algunos periodos se hubieran extendido más de 4 años en el país. Bueno, hay unos que consideran que deberíamos de tener un periodo presidencial de 5, actualmente por el tema precisamente político, pero eso es un debate que me imagino también en su momento sí. estuvo bastante fuerte. 5 años en El Salvador y 6 en México, sexenios en México. Pero uno, desde la época esa, uno le ha pedido a Dios que termine este gobierno, que termine este gobierno. Y de todos. Ya. Hay gobiernos que tolerar los 5 años hubiese sido una crisis más profunda emocionalmente de los hondureños. Yo creo que 4 años no es suficiente para desarrollar todo un esquema de trabajo. Pero si no hay madurez en los políticos hondureños, fíjate que yo creo en la reelección alterna, solo después de un periodo presidencial. Por si hizo las cosas bien, porque si alguien hace las cosas bien, pero porque la Constitución lo prohíbe, no le permitimos que siga 4 años más, puede tener la opción alterna, la reelección alterna, Como después Chile. de un periodo. Como en Chile. Sí, correcto. Pero no. Aquí Jo cometió un error gravísimo y eso le perjudicó. Se metió en la cabeza que tenía que ser seguida la reelección, a pesar de lo que decía la Constitución. Y la pagó. ¿Cuál es el artículo de la ley del juicio político? 234. 234. Muy bien. 234. Aquí lo tengo ya. Y esto fue hasta el 2013, si mal no recuerdo. 2013. No teníamos juicio político, No existía. sino interpelar al funcionario, sí. Procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional, cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño de su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional, y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal, la destitución del cargo será la única consecuencia derivada de la responsabilidad decretada mediante un juicio político. Cuando la denuncia fuere contra el presidente de la República, la tramitación del proceso de enjuiciamiento y su destitución debe ser aprobada por las 3/4 partes de la totalidad de los diputados. En los demás casos será por 2/3 de la Cámara. El presidente de la República solo puede ser destituido de su cargo por el Congreso Nacional mediante juicio político. La implementación del juicio político y sus efectos no son sujetos de control jurisdiccional y el decreto que al efecto se emita no requiere sanción del Poder Ejecutivo. El juicio político consta de 2 etapas. La etapa investigativa, que durará lo establecido en la ley especial que al efecto se emita, y la etapa de discusión y votación. O sea, estamos en la primera etapa. Por eso hoy se reúnen con la comisión que nombró el Congreso Nacional, el fiscal. No es que se reúnen, lo citan para que vaya al Congreso. Lo repito este parrafito. El juicio político consta de 2 etapas. La etapa investigativa, que durará lo establecido en la ley especial que al efecto se emita, y la etapa de discusión y votación, que durará hasta 5 días contados desde la presentación del informe al Pleno por parte de la Comisión Especial. Artículo 234. Voy a escuchar primero a los 2 denunciantes. A Frank, ¿cómo se pronuncia su apellido, Frank? Ali. Ali. Frank Ali y a Rachid Mejía. Que me resuman el contenido de la denuncia que ayer debatió el Congreso y que aceptó el Congreso para someter a juicio político al fiscal general. Voy a
comenzar con el que está más cerca de aquí y luego voy contigo. Fran. Buenos días, Renato, y gracias a todo el pueblo hondureño que nos oye y nos observa a través de este programa tan visto por la ciudadanía. En efecto, el día de ayer nosotros, diputados al Congreso Nacional, hemos presentado una denuncia ante el Pleno del Congreso, ante la Secretaría del mismo, sobre lo que al final es, Renato, algo muy sencillo. Esto no es revanchismo político, esto no es una venganza política, esto es escuchar el clamor de un pueblo que desde hace año y medio venía viendo y observando accionar de un fiscal del Estado que utilizaba la plataforma de la Fiscalía General de la República como herramienta política. Y en esencia, lo que contiene la denuncia que fue presentada el día de ayer, y vale decirlo, Renato, admitida por parte del Pleno del Congreso Nacional por 93 votos, sí, por la unanimidad de 4 bancadas de las 5 que hoy se representan en el Congreso Nacional. En esta denuncia, básicamente, se hace un resumen detallado de todo, inclusive denuncias previas que ya se tenían en el mismo Ministerio Público contra el fiscal general, por los abusos cometidos por esta persona, por este ciudadano, en el ejercicio de su cargo. Y quiero dejar algo bien claro, esto no es nada contra una persona en específico, esto no es nada contra un nombre en específico, esto no es un tema ideológico, no es un tema, repito, de revanchismo político, es un tema de un clamor popular que veníamos viendo no solo por instancias locales, Renato, sino que por instancias internacionales que también, como bien lo decimos en la denuncia, reclamaban y observaban que en Honduras se estaba politizando y utilizando como herramienta política la persecución penal a través del Ministerio Público. Y es donde nosotros hacemos una reseña de los fundamentos legales que nos acompañan. La Constitución es clara. Recordemos de dónde viene, pueblo hondureño y Renato, de dónde viene el 234 de la Constitución, con el tema del juicio político. Es una reforma que se hace en aquellos años del 2012-2013, por el hecho de que es una recomendación de la Comisión de la Verdad después de lo que sucedió en el año 2009. Casi que los actores se repiten, ¿no? Casi que indirectamente. Por lo sucedido en el 2009, la Comisión de la Verdad recomienda al Congreso Nacional, al Poder Legislativo, realizar una introducción de una figura como el juicio político, y por eso es lo que tenemos hoy. Y de esa figura del juicio político, que ya trae los lineamientos generales como una norma general, que es la Constitución, se emana lo que es el juicio político, la ley de juicio político, en donde le establece los procedimientos y de tal. Al final, Renato, el juicio político es una herramienta de control, valga la redundancia, político. Por eso bien dice la Constitución que no emana de él ningún tipo de consecuencia jurídica a nivel de penal, administrativa, civil, sino es que por las instancias independientes lo hacen. ¿Por qué la denuncia, Renato? Voy a volver a repetir. El pueblo hondureño clamaba esto, lo pedía, no solo en la votación el pasado 30 de noviembre, en el cual el 81% de la población votó en contra de libertad de refundación. Hoy ese 81% que está respaldando esta denuncia. 81% representado por los 4 partidos que estamos en el Congreso Nacional. Y ahí es donde vimos cómo una Fiscalía General de la República fue utilizada para amedrentar, obstaculizar y casi que interrumpir el proceso electoral del año pasado, donde 2 consejeras tuvieron que lidiar personalmente con una persecución política bárbara, absurda, en pleno proceso electoral. O sea, no solo tenían que ejercer su función de consejeras del CNE, sino que también defenderse de la institucionalidad del Estado que las perseguía, atrincherándose en una embajada, Renato. En pleno proceso electoral. ¿En qué país hemos visto eso? ¿Usted cree que eso no es causal suficiente para someter a juicio político a una persona que ha demostrado con sus diferentes accionares que la persecución va sesgada? La presentación de supuestos audios, supuestos fabricados, sin el debido proceso, sin el debido peritaje, sin la debida cadena de custodia, hacerlos públicos, supuestamente estos audios, sin tener un peritaje previo, más allá del que hizo un partido político en específico, y exponerlo como que fuera evidencia fehaciente contra, repito, 2 consejeras que estábamos en pleno proceso electoral. Boicotearon el 9 de marzo las elecciones primarias. ¿Qué acciones hubieron al respecto, Renato? Se fueron contra
empleados del CNE de escala media, de los partidos políticos en oposición en aquel momento, donde vimos que lo que pasó el 9 de marzo fue que una parte de las Fuerzas Armadas se coludió con una parte del poder político para obstaculizar y que la gente terminó votando a las 2, 3 de la mañana. ¿Qué hizo el Ministerio Público al respecto? Vamos a ver, vamos por partes, que complemente el otro denunciante, Rachid Mejía. ¿Qué se evalúa cuando se va a someter a un funcionario, ya sea magistrado, ministro, consejero de órganos electorales, fiscal general de las autoridades, a un juicio político? Si violó la ley, si abusó del cargo, si actuó contra la Constitución o incumplió en sus funciones. ¿Con cuál de estas te quedas o con todas, Rachid? Bueno, saludo al pueblo hondureño. Realmente me quedo con absolutamente todas las antes mencionadas. Y esto es algo que en Honduras hoy se está estrenando, esta figura del juicio político. Y más allá de, como lo mencionaba el compañero Ali, es sentar un precedente para futuras ocasiones. Este país se ha manejado de una forma histórica, como que se ha sido hacienda de un montón de funcionarios y se han utilizado las instituciones públicas, sobre todo el Ministerio Público, para poder realizar acciones que van en contra del Estado de Derecho, que van en contra de la seguridad jurídica. Porque hay que recordar una cosa. En este país, apenas después de el retorno a la democracia, la seguridad jurídica ha ido en detrimento y lo podemos ver en la historia de los últimos 10 años, cómo no se ha podido garantizar esta seguridad jurídica. ¿Y por qué? Precisamente porque no hemos tenido independencia tanto en el Poder Judicial, inclusive también en los poderes del Estado. Entonces, tuvimos a un fiscal que, para empezar, fue electo de una forma no convencional, no tradicional, y que costó poder ser ratificado después de varias sesiones. Y posterior a eso, un fiscal que se prestó a un juego político. Este país fue testigo de cómo en diversas ocasiones el fiscal general se prestó a ese juego político partidario que hizo muchísimo daño a la institucionalidad. Y digo muchísimo daño porque también a lo interno del Ministerio Público hubieron afectaciones después de las decisiones que tomó el ahora suspendido Joel Zelaya. Y mire una cosa que bien interesante es esto. Si nosotros hoy ponemos en la balanza para poder avanzar como país y de tener un Ministerio Público que realmente vaya a fin a los intereses del pueblo hondureño, no pudiéramos hacerlo estos 4 años con el fiscal actual. Porque para empezar, el fiscal, hay que recordar esto, fue regidor de Reitoca por el Partido Libertad y Refundación. Se sometió a este proceso sabiendo que no se cumplía con los requisitos para poder ser fiscal general. Y entonces lo que obtuvimos como resultado fue lo que se dijo al inicio. Un fiscal que se prestó a ser más que un fiscal, un activista de un partido político. Y ojo con esto, esta denuncia que nosotros presentamos contiene lo toral de lo que vivimos hace un año en este país. El entorpecimiento a las elecciones es algo que no podemos seguir permitiendo en el futuro. Más allá de hablamos de una ley, de que necesitamos una nueva ley electoral, claro que necesitamos una nueva ley electoral, pero también necesitamos un Ministerio Público que interceda y que también actúe a favor de la democracia. Yo no quisiera venir aquí y quiero decirle al pueblo hondureño que nosotros no estamos haciendo esto por un tema de revancha o una venganza política, precisamente porque nosotros vimos el actuar del fiscal general en las elecciones primarias. Presentamos esta denuncia ante la Secretaría General, pero nosotros tenemos claro que el país nunca va a avanzar si el Ministerio Público, si el Poder Judicial, si el Consejo Nacional Electoral no tiene ese carácter independiente. Y las consecuencias que hoy estamos nosotros viviendo, o lo que pasó después del proceso electoral, no se puede volver a repetir.
El fiscal tiene que responder por el mal manejo de la institución. ¿Cómo podemos nosotros avalar a un fiscal o decir que tiene seriedad cuando publica unos audios, convoca a conferencia de prensa sin antes haber realizado un peritaje de estos audios? ¿Qué sucede después de esto? Sean verdad o sean mentira los audios, siendo objetivo, no existió un tiempo debido para un análisis profundo, técnico de estos audios. ¿Y qué ocasionó después de esto? Que el país entrara en una completa zozobra, en una incertidumbre política. Y recuerdo su programa acá, cómo amanecimos al día siguiente. Le cayeron a las magistradas, a dos de ellas, una que en paz descanse, que eso es lamentable porque se irrespeta por completo la independencia del Consejo Nacional Electoral y la del TJE. Y eso no podemos nosotros seguir avanzando en este país como que si no sucedió nada después de estas acciones. Bueno, muchas gracias. Ya van a tener oportunidad ustedes de alternar el debate con los demás invitados, porque está también el diputado de Libertad y Refundación, Germán Altamirano. Germán, disculpa, no te presenté, creo, al comienzo, ¿no? Sí. Te presenté. Sí. Bueno, ya te imaginas cómo ando. El de Belo. Muchas gracias por estar aquí. Ya vas a tener la oportunidad de formular tus comentarios. Y yo tengo que lanzar la pregunta ya de inmediato. Voy a hacer dos preguntas sobre la misma temática, pero distintas en el contenido. Y los abogados presentes aquí, Luis Romero, me dirá qué corresponde. Anota, Lucecita, ya se agotaron todos los mecanismos previos como la interpelación, porque ese era uno de los argumentos que le escuché a Libre, que primero tenía que venir la interpelación, y se lo escuché a algunos liberales. ¿Cuántos diputados tiene Libre, Germán? 35. Ayer votaron 93 a favor de la denuncia de ambos diputados. 93. O sea que 4 partidos unánime. Nadie se echó para atrás porque decían que habían 5 liberales que se iban a echar para atrás, pero no. Toda la bancada liberal, toda la bancada del PINU, toda la bancada del Partido Nacional, toda la bancada del Partido Demócrata Cristiano. Ayer fue por unanimidad. 93. Bueno, entonces uno de los argumentos de Libre es que primero tenía que venir la interpelación. Y se lo escuché al menos a 1 o 2 diputados del Partido Liberal también, pero ayer, bueno, se alinearon con el partido. Entonces, ¿ya se agotaron todos los mecanismos previos como la interpelación? ¿O se está saltando etapas para llegar directo a la destitución? ¿O se está saltando etapas para llegar directo a la destitución? Pero es que tengo otra también que no quiero que se me escape, que van a formar parte, serán el centro del debate hoy. El inminente juicio político contra Joel Zelaya, el fiscal general, ¿se está usando para hacer justicia o para hacer política? ¿Se está usando para hacer justicia o para hacer política? Hay que presentarle todas las aristas a la gente, porque yo estoy seguro, orientado al resultado de las elecciones del 30 de noviembre, que la mayor parte de hondureños cree que es necesario el juicio político. Pero sé que hay otro segmento que no. Entonces, bueno, argumenten, enriquezcan el programa. Ya intervendrán Germán Altamirano, la diputada Marixa Julín y el abogado Luis Romero, que mírenlo cómo anota. Por favor, hoy vamos a aprender mucho, mucho, a debatir y mucha información jurídica que necesitamos recordar sobre este momento que vivimos, que es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque es el primer juicio político. Es el primer juicio político en Honduras. Volvemos.
El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente y a los invitados cuando son las 7:27 de la mañana. Usted está viendo un tráfico vehicular bastante pesado a la altura del anillo periférico, donde se conduce cerca de la colonia Luarque. Si usted viene de este sector de Luarque o alrededores como Colonia Las Hadas, entre otras, usted puede transitar o buscar rutas alternas si se dirige a la zona de Danlí o para el lado de Choluteco, para el centro de Tegucigalpa o esos alrededores. Está bastante congestionado el anillo periférico, por lo tanto se le recomienda que busque una ruta alterna. Este es el tráfico vehicular cuando son las 7:27 de la mañana en este sector del anillo periférico, como le repito, a la altura de Luarque. En cámara de Cristian Muñoz, les informó María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. En pantalla ambas preguntas para que usted pueda enviar sus comentarios al número de WhatsApp de Frente a Frente. Ese es el número exclusivo de Frente a Frente, 9773-6065, y también puede opinar a través de redes sociales Frente a Frente HN. ¿Ya se agotaron todos los mecanismos previos como la interpelación o se está saltando etapas para llegar directo a la destitución? La otra pregunta, ¿el inminente juicio político contra Joel Zelaya, el exfiscal general, se está usando para hacer justicia o para hacer política? Esas son las preguntas. Ya tenemos decenas de mensajes. Vamos a darle lectura a algunos de ellos a través de nuestro número de WhatsApp. Estoy de acuerdo con el juicio político, pero parejo. Por ejemplo, los 3 magistrados del CNE, reelección, destitución de corte, funcionarios que tienen pendientes en la corte. Y claro que es revanchismo y yo no he pedido juicio, pido trabajo, salud y educación. Eso es lo que se quiere, un circo por payasos de 100,000 mensuales, escribe este televidente. Vamos a ver otra opinión, al menos ya empezamos y empezamos bien. Joel Zelaya ya días venía clamando por ese juicio, él mismo se hubiera sentido mal si no se lo hacían. Así que el hombre está correctamente listo y servido, bien por esos diputados que no se nos han rajado. Necesitamos pronto tener en el banquillo a Marlon y a alguien más. Dios bendiga a Honduras. Gumer Hernández escribe este mensaje. Buen día, Renato. Sí se le está dando juicio político al fiscal. ¿Cuándo se le va a hacer juicio político a los que votaron a favor de las sedes? ¿Y cuándo usted como periodista tocará ese tema? Escribe este televidente. Vamos a ver otra opinión. Estoy en contra de este juicio político porque parece más una persecución política que un proceso justo. En el pasado, durante el gobierno del Partido Nacional de Honduras, hubo casos graves de corrupción como el Seguro Social y cuestionamientos al Ministerio Público, y nunca vimos un juicio político contra el fiscal, y ahora salen los diputados como los salvadores cuando solo están buscando tener los controles de todos los estados. La seguridad y la justicia son clave para el desarrollo del país, pero no se pueden usar las instituciones con fines políticos. Si seguimos así, solo debilitamos aún más la confianza en el sistema. También a través de X hay opiniones, damos lectura rápidamente. René Sierra escribe, se viene una cadena con quilates de su majestad la impunidad. Ismael Ochoa opina, vamos por mal camino y haciendo lo mismo de gobiernos anteriores de adueñarse de todos los poderes del Estado. La borrachera de poder y la ambición desmedida no les permite actuar de forma reflexiva. Hay temas más importantes en el país que resolver como la salud, educación, seguridad y empleo. Así como va la cosa, se terminarán haciendo juicio político entre ellos mismos. Alex escribe, fui a la gasolinera y como que no han recibido la noticia del juicio político. En fin, otro día más en Honduras, el pan cada vez más duro y el circo no entretiene.
Alan Alvarenga opina, 9 diputados de manera ilegal eligen a un fiscal general y 86 diputados legitimados aprueban el juicio político contra el fiscal. Libre hizo desastres en la institucionalidad. El Partido Nacional y el Partido Liberal también tienen un pasado oscuro, pero Libre es el cáncer de la política hondureña. Son algunos de los mensajes en ambas redes. Siga opinando a través de nuestras cuentas. Recuerde, ahí en pantalla están las preguntas para que usted pueda opinar en base a ellas. ¿Ya se agotaron todos los mecanismos previos como la interpelación o se está saltando etapas para llegar directo a la destitución? El inminente juicio político contra Joel Zelaya, el exfiscal general, se está usando... El inminente juicio político contra Joel Zelaya, fiscal general del Estado suspendido, ¿se está usando para hacer justicia o para hacer política? Esas son las preguntas. Recuerde, ahí está, siempre estará en rotulación el número de WhatsApp y nuestras redes sociales para que pueda enviarnos sus comentarios. Hoy sí, dinamizamos esto. ¿Alguna objeción usted a lo hecho ayer por el Congreso o cree que está el Congreso en el marco legal en cuanto a la aceptación de esta denuncia que presentó Rachid y también Fran Ali? Bueno, licenciado, desde una óptica estrictamente jurídica, primero debemos tener claro que está en la ley la figura del juicio político. Segundo, que se contaban con los votos necesarios para iniciar el procedimiento. Tercero, que se ha nombrado una comisión para continuar con el procedimiento y por lo tanto debemos entender que lo que está ocurriendo es un acto completamente jurídico, enmarcado en la ley. Ya si el juicio es declarado con lugar o sin lugar, esto lo van a decir dos cosas. Primero, la investigación y segundo, que es lo más importante, la votación del Pleno una vez que discutan el informe que va a rendir esta comisión. Y Honduras, después de aprobarse o hacerse la reforma constitucional para el juicio político, sí hubo, al menos en 12 ocasiones, que algunos diputados intentaron someter a altos funcionarios del Estado a juicio político. Pero como no había correlación de fuerzas suficientes para sumar 86 votos, no pasó el juicio político. Esta vez denuncian al fiscal general y encuentran unanimidad, al menos en 4 partidos políticos que dijeron sí al juicio político. En las 12 ocasiones anteriores no tenían los 86 votos. Eso tiene que saberlo la población. Eso tiene que saberlo la población, que no se sorprenda. ¿Falló el Congreso al no interpelar previamente a Joel Zelaya, abogado Luis Romero? Primero, la interpelación es la figura que reconocía antes de la reforma a la Constitución. El juicio político vino a sustituir la interpelación, pero más allá de ello, interpretemos qué es interpelar. Interpelar no es más que requerir a alguien para que dé explicaciones sobre determinado caso. En este caso particular, lo que está pasando es precisamente eso, interpelar al fiscal general para que dé una explicación ante una comisión, en una sesión completamente pública a la cual el pueblo hondureño va a tener acceso para que rinda cuentas sobre su gestión y a partir de eso se realice todo un proceso investigativo de naturaleza eminentemente política y emitir un informe y después determinar si el ejercicio o la función o el actuar del fiscal general Joel Zelaya ha estado dentro del marco de la ley o no. Existe la posibilidad, licenciado, que el juicio político, una vez que él comparezca al Congreso Nacional, sea declarado sin lugar, porque pudiera ocurrir que los diputados consideran que el actuar de él ha estado dentro del marco jurídico. Es más, pongamos un ejemplo. Si bien es cierto, la ley de juicio político se está estrenando, por así decirlo, no podemos desconocer que en el pasado existieron altos funcionarios que fueron interpelados y comparecieron ante el Congreso Nacional. Y me gustaría decir el ejemplo. El abogado Eduardo Villanueva, cuando estábamos en aquel proceso de depuración policial, ¿se acuerdan ustedes que en cierto momento un grupo de diputados dijeron, miren, él está actuando de mala manera, está siendo negligente y el proceso de depuración policial no está avanzando? Se consiguieron los votos para interpelarlo, se le citó al Congreso Nacional. Yo venía empezando a litigar, estaba en mi oficina viendo
en la comparecencia de él, y después de que él dio las explicaciones pertinentes, se sometió a votación y los diputados no alcanzaron la mayoría, se desestimó el proceso de interpelación y él continuó perfectamente en el ejercicio de sus funciones. Eso es una prueba de que la institucionalidad en aquel momento opera, así como también en este momento sería una prueba de institucionalidad si se declara con lugar o sin lugar, independientemente del resultado, se está aplicando la ley, por lo tanto, se está cumpliendo con la institucionalidad. El fondo de lo que motiva estas acciones está establecido en esta nota, ¿verdad?, que han presentado los 2 diputados, y creo que 3 más, si no me equivoco. 2 más, ok. Sin embargo, eso ya es algo que va a ser conocido por el Pleno y va a ser el Pleno el que va a determinar si procede o no procede. Ahí depende de los argumentos que utilice a partir de hoy Joel Zelaya. Yo creo que más allá de centrar esto en argumentos, debemos centrarnos en los hechos. Si nosotros empezamos a argumentar con hechos y el señor Zelaya con hechos logra desvirtuar todos los motivos por los cuales se le ha iniciado un juicio político, entonces los diputados quedarán en la obligación de actuar con objetividad y desestimar el juicio político. Si él con hechos o con palabras no logra, si él con palabras no logra desvirtuar esos hechos, entonces los diputados votarán a favor de que se declare con lugar el juicio Solo político. respóndame a esa pregunta que está en pantalla, porque alguna gente puede confundirse, y luego vamos con los otros panelistas. El inminente juicio político contra Joel Zelaya, fiscal general del Estado, porque sigue siendo fiscal general, solo que ha sido suspendido, y mientras esté suspendido está Marcio Cabañas ahí supliéndolo como adjunto. Si el Congreso, ahora que ha iniciado el proceso del juicio político, lo haya responsable de lo que han denunciado 4 diputados, lo destituyen, ahí sí se convierte en el fiscal general. El inminente juicio político contra Joel Zelaya, fiscal general del Estado, ¿se está usando para hacer justicia o para hacer política? Diferenciemos, porque la gente cuando escucha política asocia sectarismo, persecución. Entonces algunos se preguntarán, ¿y por qué juicio político? Ya quedan con el prejuicio si se está usando el término político al estilo Honduras, sectario. Por favor, explíqueselo a la gente. Primero, para orientar a la población, la decisión del juicio político va a ser emitiendo juicios de valor. Yo siempre he tratado de mantenerme al margen y creo que la pregunta, licenciado, se la está haciendo a la persona equivocada, porque yo soy un ciudadano común y corriente. Quienes van a determinar estos juicios de valor y van a llegar a la conclusión si es una persecución política o un acto de justicia, van a ser los diputados, porque al final ellos son los que van a votar en esta votación. Yo como ciudadano y como abogado simplemente trato de ver lo establecido en la ley. ¿Se ha cumplido el procedimiento? Sí se ha cumplido. ¿Se dan las causales? Se han anunciado causales. ¿Se puede declarar con lugar o sin lugar? Lo va a decir la votación al final. El diputado de Libre, Germán Altamirano, él votó en contra ayer, no se sumó a los 93 diputados. Siguiendo línea de partido o siguiendo las propias convicciones políticas y jurídicas del señor diputado Germán Altamirano. Germán. Bueno, Renato, es que en realidad lo que vimos ayer no fue más que la muestra del bipartidismo imponiendo poder. Una figura de juicio político que instrumentaliza. Ayer no vimos justicia, eso es mentira, porque en los argumentos que los compañeros exponen, a excepción de algunos, que es subjetivo, todo lo demás ellos tienen la mayoría absoluta para cambiarlo en la Constitución. Muchos de los argumentos que se cambió incluso en el reglamento de la Fiscalía General, porque hablan de que se destituyeron fiscales de carrera, dan otros argumentos ahí que sinceramente creo yo que fue nada más para llenar papel. Pero aquí hay algo claro, y yo más bien me asustaría si es que no nos están contando toda la verdad. Y ojalá y fueran sinceros con el pueblo. Si es que realmente no le están allanando el camino
legal a alguien a quien extrañan y quieren que venga también. Alguien que se fue, o más bien lo mandaron a Estados Unidos. Y allá lo perdonaron y él, en un medio internacional, dijo que su único impedimento para regresar a Honduras eran los juicios que le tenían aquí. Y para eso, por supuesto, que el problema más grave, o el primer problema, es el Ministerio Público. ¿Y qué es lo que tienen que hacer entonces para empezar a allanarle ese camino? Cambiar a ese fiscal general. Ese es el primer paso, no es el único. Ojo, y por eso es el primer juicio político que se está dando en este momento. Lo triste es que, claro, quieren jugar con la inteligencia del pueblo. Ellos argumentan que es un clamor popular. Óigame, si de clamor popular estamos hablando, bipartidismo, deberían de estar quemando neuronas en este momento para ver cómo tratan de aminorar la carga económica que tiene el pueblo hondureño con esas alzas descontroladas del costo de vida semana a semana. Sin embargo, no están haciendo absolutamente nada contra eso. El bipartidismo lo único que se está preocupando es en cómo resuelven su situación política, cómo acomodan el poder y cómo demuestran que hoy ellos controlan. Lo que ayer se evidenció es específicamente eso, Renato. Y yo le voy a decir, lo que pasó ayer, por lo que pasó ayer, Honduras también ya fue condenado. Y que el hecho que sea legal no significa que sea correcto. Porque además ya hay una condena específicamente por una situación similar en la Corte y en la Corte Interamericana. Y lo otro, que también es grave, si nosotros firmamos tratados internacionales, es precisamente para cumplirlos. Y cuando hablamos nosotros de este juicio político, fíjese que ayer el rosario que le dieron al fiscal general, porque aquí no estamos nosotros defendiendo a un Joel Zelaya, estamos defendiendo la manera en cómo están instrumentalizando, o más bien nos estamos oponiendo a cómo están instrumentalizando ellos hoy la justicia, en cómo utilizan eso, porque lo que significa es que ya el pueblo hondureño entonces no va a tener ninguna esperanza de realmente acudir a la institucionalidad, porque hoy es un alto funcionario, pero mañana va a ser cualquier ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Porque el funcionario que llegue va a llegar con la bota puesta. Mire lo que sucedió en Guanaja. Aquí, cuando se instrumentaliza la justicia, la democracia muere. Eso es lo que verdaderamente han demostrado. Aquí, con los argumentos de los compañeros, ellos se contradicen porque también hablan que el fiscal no actuó en lo sucedido de las elecciones, incluso internas, porque hubieron fallas en la operatividad, en la ejecución de los procesos. Bueno, pero y entonces significa que va a haber que hacerle juicio político también a las consejeras. No, pero es que aquí el problema es que tenemos claro un objetivo y es contra un partido político. Pero vuelvo y le repito, el juicio político acá no es contra Libertad y Refundación, no es contra Joel Zelaya, no es contra Marlon Ochoa, es contra la institucionalidad, es contra Honduras, es contra la democracia. Y eso verdaderamente es grave, porque hoy los que tienen el poder se llama Partido Nacional y Partido Liberal, pero mañana se puede dar vuelta a la tortilla y ese es el problema. Eso es lo grave, porque se pierde institucionalidad, que es lo que tanto hemos querido recuperar, Renato. En una democracia, en un país como el nuestro, cuando ya se ha golpeado precisamente porque se ensució, se mató, se asesinó la democracia con un golpe de Estado, desde antes se intentó recuperar la democracia en un país tan pobre, haber gastado 4.000 millones de lempiras o más para tener los resultados que hoy tenemos, y ahora a casi 60 días de un gobierno en el que, por los factores que le querramos poner,
la clase política no está haciendo absolutamente nada para ayudarle al pueblo hondureño a pasar este trago amargo de la situación económica. Ahí lo dijo un ciudadano en un mensaje. Fue a la bomba de combustible y ahí nadie está hablando de juicios políticos. Hablan de la realidad económica que está viviendo este pueblo y aquí la clase política tradicional en lo único que están pensando es en quitar funcionarios para allanarle el camino a alguien que está en Estados Unidos y quiere regresar y posteriormente quizás ser candidato y ellos, los que están acá, poder seguir gobernando como les da la gana. ¿Coincides con algunos de los criterios, Marixa Julín, que expone Germán Altamirano, o definitivamente tú que votaste a favor de que se someta a juicio político a Joel Zelaya, no coincides? Primeramente, muchas gracias, saludos al pueblo hondureño. Pues el fiscal general es el fiscal general de la República, no de un partido político. Y creemos que la institucionalidad del Ministerio Público se ha visto fragmentada porque se vio que el fiscal en momentos que han sido claves para evitar crisis en el pueblo hondureño, principalmente cuando las elecciones pasadas recientemente, no vimos un fiscal que estuviera en su momento planteando los requerimientos contra quien fuera, llámese consejera, todo, porque él tendría que haber, una de sus funciones es velar por la tranquilidad y por los procesos. Este proceso fue doloroso para el pueblo hondureño, Renato. Aparte de eso, la falta de investigación oportuna en casos muy sonados de corrupción, hubo un narcovideo por ahí que se engavetó, no se investigó, también hubo usted recuerda el caso de Corium, por ejemplo, cuando fue a la Costa Norte y se incautaron, y en conferencia de prensa y públicamente, 358 millones de lempiras, que era para investigar de dónde procedían y devolvérselo a la gente. Yo soy representante del departamento de Cortés y allá la gente clama por justicia. Creo que es un precedente porque el juicio político en este momento es oportuno para que nosotros, los funcionarios, llámese el Poder Judicial, llámese el Congreso, diputados, alcaldes, regidores, sepamos que la institucionalidad del país no pasa sobre nuestros intereses, que debe prevalecer los intereses de Honduras y que ahora es el fiscal general. Mañana puedo ser yo como diputado, cualquiera de nosotros, y que los fiscales no son de un partido político, no debe de politizarse sus funciones, porque cuando se convierten en herramientas partidarias, pierde su objetividad y pierde su sentido de velar por los intereses del pueblo hondureño. Gracias. Germán Altamirano dijo algo más grave todavía. Graben la intensidad de su denuncia. No dio nombres, pero ha dicho que este cambio, entre otras razones, obedece porque quieren allanar el camino para el retorno de Juan Orlando Hernández, expresidente de la República. Les pregunté más bien a ellos. No identificaste a la persona, pero todo el mundo entendió que te estaba refiriendo. No, les pregunto a ellos si detrás de esto es eso, lo que quieren. Bueno, pero ha dicho que el juicio político al que será sometido Joel Zelaya es contra la democracia, es contra la institucionalidad. Por eso hoy Frente a Frente está preguntando, ¿o es para hacer justicia? Ahí están las aristas. Por favor, diputado Fran Alley. Abro comillas y cito. Además, el uso de las autoridades estatales, en concreto de la Fiscalía General, como herramienta política por parte de los representantes del LIBRE contra los compañeros del CNE y del TJE, socavó la eficacia y la autonomía de estas instituciones electorales. Cito el informe de la observación electoral de la Unión Europea. Unión Europea que reúne a 27 países Estados miembros, que vino a observar las elecciones con una misión bastante cuantiosa y que su informe refleja, Renato, no solo, repito, esto no solo es un clamor local, está en instancias internacionales. Le mandé a su productor 2 imágenes que tal vez me pueda poner para poder citar, porque también la Organización de los Estados Americanos sostuvo 2 sesiones extraordinarias en donde mencionaron que la Secretaría General y la Misión de Observación Electoral de la OEA ha planteado públicamente cuestiones que apuntan a crecientes riesgos para la autonomía de las instituciones electorales, retrasos en los preparativos de las elecciones y amenaza a los funcionarios. En otra ocasión,
La Cámara de Representantes, a través de su Comisión de Relaciones Internacionales, su Comité de Relaciones Exteriores, ha mencionado en un tuit el 19 de noviembre del 2025 que el fiscal general, un aliado cercano, estoy citando, un aliado cercano a la presidenta Castro, ha perseguido criminalmente a jueces responsables por validar la elección. En vez de cuidar a estos jueces, lo que está haciendo es perseguirlos. Refiriéndose la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a través de su Comité de Relaciones Exteriores al CNE y al TJI, lo vemos en pantalla. Esto fue la Cámara de Representantes de Estados Unidos a través de su Comité de Relaciones Exteriores. Renato, no solo es un clamor local, era ya internacionalmente visto. Y repito, y voy a citar al abogado, aquí no se está juzgando a una persona, se está juzgando los hechos, se está juzgando cómo se utilizó la investidura sagrada de fiscal general del Estado, responsable, y según las Naciones Unidas, en la doctrina y los requerimientos que mandan para recomendaciones para los fiscales, tiene que tener un tema muy importante, imparcialidad, cosa que no vimos en este fiscal general. Usted mismo lo dijo, 11 juicios políticos, sino que 12 se presentaron anteriormente, todos presentados por Libertad y Refundación. Ninguno contó con los votos, pero el mecanismo se quiso utilizar, no tuvo los votos. Y no, diputado, le contesto directamente, esto no es nada más que escuchar el clamor del 81% de la población representado en las 4 bancadas que hoy votaron unánimemente por este juicio político. Lo que pasaron los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral fue inaudito. Hablé de las compañeras del CNE en mi primera intervención, ahora me refiero a los compañeros del TJE. Hoy, una amiga personal, lo cual de verdad en paz descanse y está al lado del Señor, una mujer cristiana y creyente, que siempre creyó en mí cuando yo estaba muy joven, porque la conocí hace más de 10 años, ha fallecido. Y se intuye que mucho tiene que ver que cuando ella tenía un tratamiento listo en Estados Unidos para poder tratarse la grave situación de salud que tenía, fue denunciada y requerida por el Ministerio Público, por este fiscal general. Tuvo que faltar esa cita y hoy vemos las consecuencias de eso. Renato. Pero eso es relativo. No es relativo. Discúlpeme. ¿Sabe por qué no es relativo? Eso es subjetivo porque al final usted está persiguiendo a personas que en ejercicio de su función, Renato, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales como los magistrados y el CNE, estaban haciendo en medio de la elección, ejerciendo su responsabilidad. Y este fiscal lo que hizo fue ponerse en medio de eso. Y repito, no juzgamos personas, juzgamos hechos. Y yo le voy a decir algo, y se lo voy a pedir aquí a la comisión especial nombrada ayer y aprobada por el Congreso Nacional. Le pido encarecidamente a esta comisión, de 9 honorables diputados, que le respeten todas sus garantías constitucionales y de debido proceso y estado de inocencia al ciudadano denunciado. Se lo pido hoy aquí públicamente, que se le respete lo que emana el procedimiento del juicio político, que lo tenemos en la ley, y le pido que todos los derechos fundamentales que él tiene en su estado de inocencia se le sean respetados, a diferencia, Renato y compañeros, de otras personas que fueron juzgadas por este fiscal general y no se les respetó sus debidos. Ali, pero por respeto a la familia enlutada y de verdad dejen de instrumentalizar la vida de la abogada para acusar a un partido o a un fiscal de la muerte de ella. De verdad, eso es inhumano. Dejen de instrumentalizar eso, porque si alguien se enferma, por mucho que sea un trabajo, ella no puede faltar a una cita médica porque nunca fue requerida penalmente. Ella no fue, ella no faltó a la cita médica por ese tema. Si ella estaba afuera, ella estaba en una embajada y ella podía asistir. Pero dejen de instrumentalizar, dejen de utilizar la salud. Y ahora que ya algo bien importante acá, que eso es inhumano. No podemos olvidar, es que el problema en Honduras es que a veces se nos olvidan las cosas. Yo quiero decirle algo agregando a lo que mencionó el diputado compañero. Entonces, teníamos un informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea y vamos a desechar lo que contiene el informe porque para el compañero de Libertad y Refundación es una cuestión política. Ok, voy a tomar su argumento y lo voy a decir.
Si es una cuestión política, vámonos a cómo se eligió el fiscal general. ¿Acaso no tiene una relación política Joel Zelaya con el Partido Libertad y Refundación cuando fue regidor de Rey Toca? ¿Acaso no tiene una relación y un vínculo familiar con una ex candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada? Y queremos entonces hablar de objetividad. Hablemos con objetividad. El fiscal general, cuando salió el narcovideo, se hizo el ciego. Y ojo, ¿de qué partido era el miembro involucrado en ese narcovideo? Carlos Zelaya. Cuando le preguntaban al fiscal general por el narcovideo, porque era evidente, porque recordemos en el pasado que también salían narcovideos con el tema del hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, y en ese momento la actuación fue inmediata. Hoy hablamos de que no se le atropelló ningún derecho al señor Carlos Zelaya, porque Carlos Zelaya no está en Honduras. Está siendo tratado en México por una enfermedad. La misma enfermedad prácticamente, o una enfermedad similar a la que la magistrada, que en paz descanse, afectó y falleció. Hay temas que son evidentes y que nosotros no podemos olvidar. Hay temas que son políticos. Y hablaba del control del bipartidismo, porque ese fue el argumento de la campaña electoral de este año que ocurrió. El bipartidismo y el bipartidismo. ¿Acaso no fue Libertad y Refundación que controló todas las instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio Público? El fiscal general violentó la misma ley del Ministerio Público porque no actuó como la ley manda. Ese mandato que debe de ser objetivo, imparcial, para poder impartir justicia. Pero qué coincidencia es que la justicia solo se impartía para un lado. Y no podemos avanzar en Honduras, y lo voy a seguir repitiendo. Cuando elegimos a fiscales, cuando elegimos a los encargados de impartir justicia en este país con una terrible afinidad política, porque entonces el resultado va a seguir siendo el mismo. Y nosotros como hondureños debemos de ser conscientes que cada acción tiene una consecuencia, y esta es la consecuencia de las acciones que realizaron ese año donde fue fatídico para el pueblo hondureño. Repito, la incertidumbre que vivió Honduras durante el proceso electoral primario y general fue terrible. Y quiero citar algo también que para hacer una memoria. El fiscal general, cuando hablábamos del proceso electoral, dijo que él fue el que más luchó para que existieran elecciones en este país. Pero la principal acción que él realizó de perseguir a los encargados de que se realicen las elecciones, es decir, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, y a las consejeras del CNE, lo primero que hizo, sin tener un sustento científico para poder llegar a esa verdad, inició esa persecución política. Usted recuerde, Renato, usted de último momento en su programa, mencionó que pararon al fiscal de la orden de captura para las consejeras. Él me lo negó anoche. Pero que me lo haya negado no quiere decir que así es. Simplemente yo tuve la información de una fuente del Ministerio Público. Se está en este momento estructurando una orden de captura contra Cosette López y contra Ana Paola Hall. ¿Y acaso esa orden fue donde yo lancé la advertencia. Él me dijo que yo ahí había cometido un error. Bueno, pero usted salvó, usted fue parte de, porque avisoró lo que se venía. ¿Se imagina usted qué hubiera sucedido en este proceso electoral si ambas consejeras hubieran sido capturadas? ¿Acaso las elecciones se hubieran podido realizar, o cómo hubiéramos podido realizar esas elecciones? Con dos suplentes de un solo partido, ocupando los puestos de donde deberían de estar los tres partidos representados. Vamos a ver, estoy al aire, dígame. Sigue. Es que la gente... Pero permítame, correcto, pero permítame que esté en una pausa para que me llame, no se preocupe, con mucho gusto, disculpe. No hay cuidado, pero yo creo que es importante que nosotros tengamos estos argumentos. Mencionaba el tema de los precios, porque
creo que ese es un argumento, a ver, que sin duda alguna tenemos que ver la forma en cómo se bajan los precios de la canasta básica, pero no cabe ese argumento en este momento porque estamos tratando un tema donde se debe de impartir justicia y debemos de sentar un precedente en este país para que no volvamos a tener un fiscal, ya sea, no importa de qué partido sea, porque también hay que reconocer que fiscales anteriores han cometido abusos, pero aquí en este país se debe sentar este precedente para que no se abuse de la ley y no podemos seguir nosotros como un premio de consolación darle y que continúe el fiscal general 4 años y los demás, el consejero Ochoa, para que presida las elecciones del 2029 y tenemos un resultado similar, porque eso es lo que sucedería. Ok, ayer anticipó en TN5 Estelar el fiscal actual Joel Zelaya que el abogado Pablo Emilio Reyes Teodore lo va a relevar del cargo. Tenemos la fotografía, por favor, de Pablo Emilio Reyes Teodore. Lo dijo, ya sé quién me va a suceder, pero habló bien de él. Yo no conozco su perfil. ¿Será el hombre que ven en pantalla el sucesor de Joel Zelaya? Está escrito que lo que diga ante la Comisión Especial del Congreso no tendrá mucho impacto en cuanto a que los 93 diputados que aceptaron la denuncia para que sea sometido Joel Zelaya igual van a decir hay que destituirlo. ¿Será este el próximo fiscal general de la República? ¿Qué anhelo yo como ciudadano de Honduras? Un fiscal que llegue a defender los intereses del Estado de Honduras y no los intereses de pacotías políticas. Es lo que yo deseo. Ya me harté de los fiscales instrumentos. ¿Y Teodore? ¿Teodore? ¿A qué llega? ¿A defender los intereses del Estado de Honduras o a defender intereses personales, sectarios, partidarios? Desde ya me hago la pregunta y con esto no lo estoy acusando. Solo le estoy diciendo lo que no queremos los hondureños. Licenciado, es que mire, siempre en este tipo de situaciones van a haber posiciones encontradas, antagónicamente van a estar así. Y lo podemos ver ahorita, ¿verdad? Unos dicen que es persecución, establecen unos argumentos que pueden ser válidos o no válidos, otros dicen que no, que es hacer justicia. Usted lo está plasmando ahorita con Pablo Emilio, pero veamos su hoja de vida, veamos su desenvolvimiento. Recordemos de dónde sale él. Él sale de la lista de 5 candidatos a fiscal general. Fueron electos 2, en este caso el abogado Marcio Cabañas y el abogado Joel Zelaya. El otro candidato era el abogado Mario Morazán, que está en el TJE y también aparentemente está frente a las puertas de otro juicio político. Después quedan 2 candidatos, la abogada Jenny Almendares y el abogado Pablo Emilio Teodore. ¿Siguió el procedimiento? Sí. El abogado Pablo Emilio es un abogado con mucha experiencia, es más, él fue empleado de la Corte Suprema de Justicia, él estuvo en el Ministerio Público cuando se dio aquella intervención, ha sido un litigante con mucha experiencia. Hemos podido ver cómo de una u otra forma está ocurriendo en Honduras un relevo generacional. Prueba de ello es que aquí tenemos 2 diputados jóvenes entre los 25 y los 35 años que son personas beligerantes. El abogado Pablo Emilio también es una persona que de una u otra forma ha sido beligerante. Y ya desde ahorita, como son juicios de valor, la gente siempre va a pensar eso. Van a decir unos, miren, él llega para hacer justicia, para cumplir con la ley. Y van a venir otros y van a decir, él llega para proteger los intereses políticos. Ya ahorita el diputado dijo, no, es que se quiere destituir para traer a una persona. Los otros diputados están diciendo, no, es que él acusó a los miembros del Tribunal de Justicia Electoral en medio de un proceso electoral. Es que él obligó a los miembros del Consejo Nacional Electoral a trincherarse en unas embajadas. Entonces, son juicios de valor, licenciado. Siempre van a haber posiciones antagónicas. Yo entiendo. Aquí, al final, lo más importante es que como hondureños pensemos en Honduras. Independientemente de las decisiones que tomen, las decisiones siempre van a ser señaladas por unos y avaladas por otros. Y para eso, como son juicios de valor, la forma de materializar hacia dónde se orienta la mayoría
o quién tiene la razón, por así decirlo, medianamente, es la votación. Esa es la forma como se materializa a quién van a hacer caso. Ok, mira, yo no tengo nada contra el abogado Teodores. No lo conozco. No, ¿Cómo voy a emitir juicios de valor contra él? Jamás, jamás. No, lo que le estaba poniendo es el ejemplo, ¿verdad? Yo sé el ejemplo, es un gran profesional, y el ejemplo me conduce a mí a decir. Como también si ponen a otra persona van a decir, yo soy hombre de contrapesos. Yo soy hombre de contrapesos. Van a destituir con este juicio político bajo Joel Zelaya. Sí. Yo le meto al Ministerio Público a Jenny Almendares, porque pertenece a otro partido, no al partido que tiene la presidencia de la República. Si hablamos de contrapesos, de democracia, de lo que el país quiere, yo, permítame, pero ahí implica negociaciones de liberales y nacionalistas, pero no sé cuánto peso tengan los liberales para negociar en el Congreso Nacional. No sé cuánto peso tienen, si simplemente dicen sí, sí para recibir migajas, o tienen el valor para defender la democracia y los contrapesos que necesita la democracia, de desafiar al Partido Nacional y decirle, no, si vamos, porque creemos que merece ser destituido en juicio político Joel Zelaya, a pensar en el mejor fiscal para sustituir a Joel Zelaya. Quedaron dos, Jenny Almendares y el abogado Teodore. Y plantarse, porque al final, ¿sabes qué queremos? Institucionalidad, respeto, no que alguien se adueñe de toda la institucionalidad. Licenciado, esa es una alternativa a lo que usted acaba de plantear, pero también existen otras alternativas. Pensemos en la opción del abogado Marcio Cabañas. Primero, ya es fiscal general adjunto. También. Segundo, es otra opción. Es un fiscal general, perdón, es un fiscal de carrera. Él empezó a trabajar hace muchos años. Tercero, es un fiscal que conoce tanto la parte jurisdiccional del Ministerio Público como la parte administrativa, porque en su trabajo a lo largo de los años también ha estado en la parte administrativa. Es más, él ha sido asistente de fiscales generales, ha estado asignado a la dirección de personal, creo, ha sido desde fiscal de delitos comunes o fiscal regional, porque también estuvo tierra adentro, hasta fiscal especial. El Ministerio Público ya es una institución que tiene más de 30 años de existir y jamás en la vida ha tenido en su titularidad un fiscal de carrera, alguien que nazca de ahí mismo. Siempre hemos podido ver cómo han llegado personas externas a cubrir la titularidad del Ministerio Público. También podemos pensar, démosle la oportunidad a un fiscal de carrera. Y podría ser una alternativa. Perdón, abogado, lo que pasa es que, acuérdate que cuando se escogieron, tanto el fiscal general como el fiscal adjunto, fue parte de un acuerdo político. Y ahí hubieron votos de Libre, de liberales y de nacionalistas. ¿Qué es lo que sucede? Que esa premisa no es válida en este caso porque el argumento, o la idea más bien de hacerle juicio político a Joel Zelaya, todos esos argumentos es papel mojado. Bueno, pero eso es otra cosa, Germán. No es la mía ni tampoco no, la de los otros diputados. Pero entonces, es que mire, ve, la idea es quitar al fiscal de Libre, pues. La idea es quitar al fiscal y poner a un fiscal del Partido Nacional. Pero esa es su idea, tal vez no es la del colectivo. Es que eso van a ser los hechos. Es que ya hay un candidato, y yo no estoy diciendo que sea malo, ni estoy emitiendo un juicio de valor sobre esa persona. No, pero no lo conozco, ni conozco el desempeño profesional, sino que es que esa es la mecánica, lastimosamente. No, esa es la percepción que tenemos por la historia política de Honduras y la cooptación de nuestras instituciones. Es la percepción que los nacionalistas andan buscando un fiscal a la medida de los intereses del Partido Nacional. Estoy hablando de percepción. Estoy hablando de percepción. Marcio Cabañas, igual. Que no se negocia entre los políticos hondureños y entre estos tres partidos grandes en función de los intereses de los caciques que controlan y tienen el dominio de los partidos. Yo te puedo preguntar también, si Marcio Cabañas fuese electo fiscal general, Marcio, tienes un compromiso con el Estado, no con figuras políticas poderosas de tu partido que presionaron para que fueras el fiscal adjunto. Yo amo e idealizo que llegue un fiscal que no
le merezca la obediencia de nadie que lo patrocinó en el Congreso Nacional. Ahora, lamentablemente aquí no es eso, no es así la cosa. La pregunta Rapidito es, para ir a la sí, pausa sí, y luego interviene usted. La pregunta es si los diputados liberales van a votar por un fiscal nacionalista. Es una buena pregunta, que ya la van a responder, pero después de la pausa, déjame que intervenga la diputada Méndez. Cuando un fiscal se percibe como un brazo ejecutor de un partido político, pierde su norte. Legitimidad. Y nosotros, exactamente, abogado, esa es la palabra. Y nosotros debemos de saber lo que usted dijo, licenciado Renato, muy cierto. Necesitamos un fiscal que piense en Honduras, que no venga a engavetar los juicios. Ahí están engavetados un montón de denuncias, un montón de casos que no han sido ni siquiera investigados, porque es de mi partido, porque es lo que me pusieron, es lo que me colocaron. Creo que es el momento trascendental que nosotros como diputados, después de la investigación y el fiscal en este momento suspendido, y que él argumente su defensa, y si será destituido después, pues no lo sé, porque él, como dijo el compañero, ¿verdad? Él tiene derecho a tener un juicio siempre con la presunción de inocencia, como dice la Constitución de la República, y que sea una lección aprendida para nosotros los políticos, que eso es lo primero que tenemos que ver, que no miremos de lejos, que no es contra una persona, es contra la institucionalidad que nosotros como funcionarios hemos adquirido y que el pueblo hondureño, en el caso de nosotros los diputados, y que los fiscales, los jueces, los magistrados, a través de nosotros, hemos elegido, y que siempre sepamos que Honduras debe de ser primero y sus intereses deben de estar sobre cualquier interés personal y partidario. Ok, voy a la pausa comercial haciéndole esta pregunta a los hondureños. ¿Quién debería ser el próximo fiscal? Es que la respuesta va a ser obvia. Un fiscal electo para defender intereses personales de las cúpulas que gobiernan el Partido Nacional o de las cúpulas que gobiernan el Partido Liberal, porque Libre en esta elección no tiene entierro. Perdió la elección, quedó reducido con 35 diputados, muy difícilmente tenga la coyuntura para elegir un nuevo fiscal. Sí, le están sometiendo a juicio político al que tenían. ¿Qué espera Honduras? ¿Qué espera Honduras? Que estas lecciones que hoy estamos viviendo sirvan para que el próximo fiscal general del Estado, hombre y mujer, no obedezca a los políticos que se quieren blindar y proteger de la cola que tienen históricamente. Queremos un fiscal respetuoso de la ley del Ministerio Público, de la Constitución de la República y de todas las leyes. Ese es el fiscal que anhelamos. No queremos instrumentos de personas que controlan los partidos políticos. Después de la pausa, seguimos con el debate. Yo sé que tú quieres intervenir, diputado. Claro que sí. Y yo sé que tú quieres intervenir también, diputado. Son jóvenes. Por favor, no nos decepcionen. Queremos algo diferente para Honduras. Nos hartamos de la Honduras donde las cúpulas políticas controlan esto para su conveniencia y provecho. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Gracias por continuar escribiendo a través de nuestro número de WhatsApp. Un televidente opina: buen día, justicia, juicio político, dan pena a estas autoridades, no tienen imparcialidad, no hay justicia, solo es un ruido para aquellos que no entienden. Esto solo pasa en Honduras. Lastimosamente, la justicia de este país se resume en puro bla, bla, bla. Quien imparte la justicia no debe ser solo para una determinada parte, debe ser para todo aquel que incumple la ley, escribe este televidente. Más mensajes a través de nuestro WhatsApp. Vamos a ver. Le apesta la boca a Rachid, dice, con esa cortina de humo, y que de las medicinas de los hospitales del empleo solo veneno destila Mejía, dice este televidente. Tienen que hacer juicio político a los que aprobaron la reelección presidencial y a los diputados que corrieron a las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, donde Honduras fue condenada por esta acción, escriben los televidentes. Vamos a ver, otro televidente opina: los hondureños no comemos juicio político, estos diputados tienen sueldos elevados, no les importa. Más mensajes: qué bárbaros estos diputados y los 20 millones que le dieron a aquel fiscal Chinchilla, defensor de narcos. Vamos a ver más mensajes.
sea serio, Renato, invitar a un programa a Rachid. Bueno, vamos a terminar de leerlo. Analfabeto solo repite como perico lo que le dicen. Vamos a ver más mensajes. Un juicio político que debería incluir a las consejeras que realmente son las que se burlaron de la voluntad del pueblo. La pregunta para Rachid: ¿Nasles Fura ganó limpiamente? ¿Qué rápido se plegó al Partido Nacional? Que disfrute estos 4 años que serán los únicos en el poder. Vamos a ver a través de X algunos de sus mensajes, a través de nuestras cuentas. Dice un televidente: si ese Joel todo lo que afectaba a los Zelaya daba órdenes inmediatas para captura. Están los 3 viejitos que hablaban de Mel, los generales del caso Isis Obed y muchos más, y los que tocaban sus intereses a la caja fuerte. Queremos un fiscal donde no meta la mano Carlos Flores, es el poder detrás de los tronos, el hombre más peligroso del país y nadie dice nada. Tiene la hija en la ONU de forma vitalicia y todos calladitos. Henry escribe: por ética y altura moral, los diputados señalados por corrupción deben separarse voluntariamente de su cargo. El juicio político sirve para juzgar de fondo el actuar del servidor público. Por tanto, no es idóneo en su cargo aquel que es acusado de corrupción. Son algunos de los mensajes en ambas redes. Continúa escribiendo en nuestras cuentas. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Llegó el verano de bienestar a Farmafácil. Del 6 de marzo al 6 de abril, aprovecha hasta un 40% de descuento en productos para cuidar de tu piel. Farmafácil es bienestar a tu alcance. El periódico tunota.com destaca en su principal portada: Congreso suspende al fiscal Joel Zelaya y nombra a Marcio Cabañas de manera interina. Hospital Escuela al límite, 98% de cirugías pendientes y miles esperan. Educación primaria y trabajo en el campo siguen marcando a los padres hondureños. Estas y más noticias en tunota.com. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Yo veía venir el juicio contra Marlon Ochoa, contra Joel Zelaya. Se lo digo con toda franqueza. Desde la votación del 30 de noviembre, contundente y abrumador a favor de la oposición, yo veía venir el juicio político. No sé cómo se va a defender el fiscal, le corresponde a él eso, pero debe quedar de lección a la persona, hombre o mujer, que sustituya a Joel Zelaya. El Ministerio Público es otra cosa, es para ir a defender los intereses de nosotros y de los más caros intereses también del Estado de Honduras. Para mí, eso deberíamos estar debatiendo, claro, sin relegar esto. Es la elección. Y hoy Tomás Zambrano, la bancada del Partido Nacional y la bancada del Partido Liberal nos van a demostrar de qué están hechos. Si aman la democracia, si creen en la democracia, si creen en la institucionalidad desprendida de los intereses políticos. Hoy los dos partidos, Liberal y Nacional, se van a poner a prueba con la próxima elección. Si las cúpulas que controlan los partidos quieren a un fiscal a su medida o a la medida del Estado de Honduras. Precisamente, yo creo que eso se presentó el juicio político, ¿no? Ese va a ser el debate, ese va a ser el debate. Ese va a ser el debate en los próximos días. Los partidos centenarios, Liberal y Nacional, se van a poner a prueba. El pensamiento de los jóvenes se va a poner a prueba. ¿Qué fiscal queremos? El fiscal que dice la ley del Ministerio Público. ¿Cuál es el artículo 1 o 2 del Ministerio Público? De la ley del Ministerio Público. ¿Para qué se elige un fiscal? El fiscal, no solo por la ley del Ministerio Público, por mandato constitucional, es el representante de los intereses generales de la sociedad. Es decir, él nos representa a todos. Obviamente aquí en Honduras se cree que él solo tiene intervención en el ámbito penal, pero no. Va más allá, la intervención de él es en términos generales, los intereses generales de la sociedad. Es más, licenciado, en la ley del Ministerio Público, el fiscal general lleva las políticas del Ministerio Público y lo representa, pero hay un consejo ciudadano
Hay un Consejo Ciudadano que está ahí para orientar al fiscal general en el proceso de administración. Y no sé para qué sirve, no sé para qué sirve el Consejo Ciudadano. Lo utiliza, pero ahí está en la ley. Lo que hay que hacer es empezar a utilizar las herramientas para establecer lo idóneo, que es el sistema de pesos y contrapesos que usted señalaba anteriormente. Este ciudadano, este elector de Honduras, va a quedar escudriñando y monitoreando la conducta de los liberales y nacionalistas. Porque me imagino que Libre se va a oponer a cualquier fiscal que no sea de la línea partidaria de ellos en la próxima elección, asumiendo que el Congreso Nacional va a destituir en juicio político a Joel Zelaya. Por alusión, porque el compañero había mencionado de que si los liberales íbamos a votar por un fiscal nacionalista. No, precisamente y justamente por eso nosotros estamos votando tomamos la decisión de hacer esta denuncia para no volver a tener un fiscal que obedezca a los intereses partidarios. Yo aquí le quiero decir algo al pueblo hondureño, que votó a favor de ambos partidos, porque no quería ver más esa realidad partidista o esa realidad del Partido Libertad y Refundación. Hoy, por primera vez en la historia, estamos sentando ese precedente que va a servir tanto para el Partido Nacional que está gobernando como para el Partido Liberal que quiere gobernar. Porque este país se ha manejado de esa forma, como tal cual usted lo ha mencionado. Las cúpulas de los partidos arreglan. Para sus intereses. Claro que sí. Pero hoy los diputados que estamos denunciando, no obedecemos, en lo personal no obedezco a ninguna cúpula partidaria, obedezco a lo que el pueblo hondureño fue y decidió a votar el pasado 30 de noviembre. Porque el problema en Honduras es que todos creen que en el Congreso nosotros, los diputados, somos de la cúpula. No. Y es que precisamente los que estamos en este documento estamos reflejando una realidad nacional de lo que ocurrió. Porque yo estoy de acuerdo y coincido y creo que vamos a seguir coincidiendo con el compañero Frank. Si aquí un fiscal, sea de cual sea el partido que se elija, que en teoría no debería de ser de ningún partido, a lo mismo que el Consejo Nacional Electoral, porque hay que empezar a pensar más allá, pueblo hondureño, de no... Mire lo que decía aquí el compañero de Libertad y Refundación, es que nos votaron al fiscal nuestro. Un partido que tenga un fiscal y que diga, nos votaron al fiscal nuestro. Entonces no estamos hablando de una institucionalidad, estamos hablando de instituciones. Este es roja, este es azul, este es rojo y negro. Y eso no lo podemos... Lo monitoraremos a ambos, a Frank y a Rachid. Los observaremos con lupa, con lupa. Ustedes son jóvenes, hombre. Ustedes deben dar ya un ejemplo diferente en Honduras. La diputada Méndez, para ir con la lectura de mensajes, otra pausa y volver con el debate esta mañana. El fiscal que el pueblo anhela es aquel que imparta justicia con imparcialidad, o sea, ser objetivo. Que investigue con imparcialidad para que una corte independiente imparta justicia. La lucha contra la corrupción, que eso es... dejemos de quitarle al pueblo hondureño su medicina, sus alimentos, porque no investigamos este flagelo porque es de mi partido o porque son de mis intereses. Un fiscal a la altura del pueblo hondureño, y lo que el pueblo hondureño quiere es transparencia y que ya dejemos esas componentes políticas, porque entonces yo quisiera un fiscal que sea propuesto por el PINU. Debo decirlo, en el Partido Nacional y el Partido Liberal, los caciques se juegan muchos intereses, no solo políticos, sino sobre todo económicos. Económicos. Y muchos que tienen cola se quieren blindar con un fiscal a su medida. Harto de eso. Sí. Próximo fiscal no debe obedecer esos intereses de las cúpulas que se adueñaron de los partidos políticos. Sencillo, sencillo. Solo permíteme, Fran, ya vas a intervenir. Vamos a ir con la lectura de mensajes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Más mensajes a través de X. Isaac Dubón escribe: es claro que estos políticos, si verdaderamente quisieran justicia imparcial, hubiesen
traído a la Sisi. Raúl Blanco escribe: Renato Álvarez, si el Partido Nacional y el Partido Liberal son tan rectos y tienen los 86 votos para un juicio político, entonces también tienen los votos para traer la Sisi. Fernando Lagos opina: lo mismo que hizo Libre, ahora lo hace el Partido Nacional. Buscan totalitarismo, control absoluto para hacer sus movimientos. Son muy predecibles. Sonia escribe: a ese señor del Partido Libertad y Refundación no le ha caído el 20, que estuvieron 4 años y no hicieron nada por el pueblo, y ahora critica que la canasta básica está por el cielo. Este juicio político sienta un precedente, y el resto que pongan sus barbas en remojo, porque el pueblo no tolerará más abusos. A través de WhatsApp también opinan: hola, muy buenos días, Renato, bendiciones y éxitos en sus labores a los panelistas. La fiscal general debe ser la abogada Jenny Almendares. Es muy moral, ética, profesional, justa y apolítica, que es lo esencial, escribe ese televidente. Vamos a ver más opiniones. Buenos días, ¿por qué será que solo los de Libre están defendiendo a Joel Zelaya? Otra opinión. Vamos a ver. Para producir seguridad social, el Estado está poniendo tras las rejas a delincuentes, pero cuando los colectivos hicieron y están haciendo más daño que aquellos al país, porque la policía y la fiscalía no proceden contra estos forajidos. El caballito de batalla de Libre es poner a pelear a liberales y nacionalistas, pero solo lo han logrado con los inteligentes de Salvador e Irosca, que son gente indefinida, que con acuerdos sobre mantelitos de mesa se montan sobre la Constitución de la República. Son algunas de las opiniones en ambas redes. Continúa escribiendo a través de nuestras redes sociales. Miriam Barahona, no quería quedarme con este, no es cargo de conciencia. Miriam Barahona es una heroína de la democracia. La fotografía que te pedí, productor. Miriam Barahona es una heroína de la democracia. Lo que no estoy de acuerdo es que lo que hubo acabó con su vida. Fue una enfermedad. Era una enfermedad que no la pudo superar. ¿Saben por qué digo que es una heroína? Porque yo no he visto en la historia, quizá joven no estoy, tan joven no estoy, o porque me falta leer más, una mujer en estado terminal. ¿Cuántas veces no hablé en los últimos meses con Miriam Barahona? Nunca dejó la bandera de Honduras y estuvo al pie para defender sus ideas. Es una heroína, es una heroína. Mientras luchaba por su vida, luchó por el país. Es una heroína. Un excelente profesional. Esta señora que ven en pantalla es una heroína. Solo discrepo contigo. La enfermedad la terminó. Lo que pasa que, claro, el mejengue político en que tuvimos de repente aceleró. Posiblemente, pero bueno, esa fue la coyuntura. Ella fue la coyuntura. Mal hecho, por cierto, porque ellos gozan de la prerrogativa de los mismos de la Corte Suprema de Justicia. Tuvo que haberse pedido el juicio político si hubieran querido. Correcto, pero tampoco podés culpar que hubo una persona que fue la causante de la muerte de Miriam. Ella faltó a una cita médica. Nos quedamos con que esta mujer en pantalla es una heroína y la tenemos que despedir con todo nuestro sentimiento democrático. A Miriam Barahona, a Miriam Barahona. Pausa y volvemos con el debate aquí en Frente a Frente. Todos los que atacan, para mí son televidentes especiales, porque todos los días me atacan, pero todos los días están viendo. ¿Cómo los voy a ir a respetar? ¿Cómo los voy a ir a respetar? Jamás. Aunque me agredan, no los puedo ir a respetar. Usted quedó pendiente, así es. Frank. Quiero destacar dentro de todo este proceso que se ha llevado a través de la denuncia y todo lo demás, el liderazgo del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Ha sabido liderar el Congreso, primero ponerle orden, sesionar, cosa que el Congreso anterior no hacía. Poner en acuerdo a todas estas bancadas que hoy hemos iniciado el proceso del juicio político. Se ha admitido la denuncia, 93 votos, 4 bancadas unánimemente. Eso destaca el liderazgo del presidente del Congreso, Tomás Zambrano. Y a diferencia de los compañeros del Libre, nosotros sí sabemos sumar. Son 93 votos, no cuando impusieron ilegalmente a patadas un Congreso Nacional pasado. Son 93 honorables diputados
que han decidido iniciar este juicio político y la gente dirá, y muy correctamente se pregunta, ¿y esto a mí en qué me sirve? ¿Y esto a mí en qué me beneficia? Pero es que también no podemos olvidar, como bien decía el diputado Rashid, lo que pasó hace casi un año, que casi perdimos el país y casi perdimos la democracia. En su mismo programa, Renato, aquí se venían a denunciar todas las atrocidades que pasaban en el proceso electoral pasado, a causa y a raíz de un partido político en específico. Usted decía algo, jóvenes, lo vamos a estar pendientes de ustedes. Somos jóvenes, pero no novatos, Renato. Sí. Somos personas que, como bien decía el diputado, queremos un fiscal no a la medida de una cúpula, de una ideología específica. Precisamente por eso estamos haciendo el juicio político, para que no se repita el mismo error que se hizo con este ciudadano hoy denunciado en el Congreso Nacional para juicio político. Para que se respete los procedimientos que manda la Constitución. ¿Y qué más respeto a un procedimiento que hoy los honorables diputados están demostrándole al pueblo hondureño? Es que todo lo estamos haciendo en base a ley. No se está saltando ningún procedimiento, no se está saltando, y aquí los abogados coincidirán o no, tendrán sus criterios, pero no se está saltando ningún procedimiento, está haciendo todo en base a la Constitución y las leyes ordinarias. Yo tenía una duda, la interpelación, pero ya quedó claro que el juicio sustituyó a la interpelación. Y ahí es donde yo le digo, Renato... Hoy me quedó claro eso. Técnicamente es lo mismo. Sí. Ahí es donde yo le digo, Renato, vivimos un momento histórico. Aunque previamente se habrán presentado 11, 12 juicios políticos que nunca tuvieron la cantidad de votos, hoy sí se tiene. La denuncia está clara y el por qué se está haciendo. Tenemos la demanda internacional que nos dijo en el proceso electoral pasado las atrocidades que se estaban cometiendo desde la Fiscalía General de la República. Nosotros como diputados en ese Congreso, unos llamamos parlamento, el parlamento de la palabra parlar, conversamos, pero también escuchamos a la ciudadanía que votó por nosotros. Yo fui electo con más de 150,000, 160,000 votos. Y todos los aquí compañeros también fueron electos por el pueblo hondureño a través del sagrado derecho al voto. Y tenemos que escucharlos a ellos en sus clamores. Y lo que hicimos fue recoger eso. Por eso voy a volver a repetir y quiero que quede constancia. Nuevamente, nosotros, haciendo este procedimiento que nos manda la ley, exigimos y pedimos a la Comisión Especial que se le respete sus derechos constitucionales a la persona denunciada y que tenga el derecho de presentar las pruebas, de ser y escuchado en esta interpelación que va a tener frente a los honorables diputados de la Comisión y que también va a tener oportunidad en el Pleno cuando vaya y pueda ser escuchado también por el Pleno. Eduardo Villanueva, cuando estaba lo de la interpelación, que pudieron haberlo destituido porque presidía aquella comisión de depuración de la policía, les demostró con pensamiento y argumento que no tenían la razón y se quedó. Y entonces, Renato, lo dijiste, Romero. Nosotros lo dijiste. Así pasó. Correcto. Precisamente eso, que el Estado de Derecho y el Estado de Inocencia se respete, pero también se atienda y no se olvide la ciudadanía de lo que pasó. Muchas veces los amigos de Libertad y Refundación tienen amnesia, les digo yo. Si nosotros en el Partido Nacional no llevamos gobierno ni 2 meses, vamos a cumplir 2 meses dentro de poco, pero se van a olvidar que tuvieron la tasa de femicidios más alta de Latinoamérica, no de Centroamérica, de Latinoamérica, que tuvieron un Congreso ilegal impuesto a patadas, que endeudaron al país y lo quebraron, que se va a reducir el aparato estatal porque ya no aguanta la caja del Estado con tanto empleado público, que los intereses del pueblo hondureño no eran los primeros, sino que los intereses de un partido político en específico. Pero eso ya es hablar de política. Y aquí nosotros venimos a hablar de una denuncia que se presentó como institucionalidad por el derecho que nosotros tenemos y la prerrogativa que nos da la Constitución para enmendar un error en la historia. ¿Y cuál fue ese error? Que un fiscal haya utilizado su poder y su investidura para contravenir e ir y atentar contra la Constitución y contra el interés nacional, como son el sagrado derecho al voto y a las elecciones. Y yo insisto, ¿cómo debe ser el perfil del que sustituya a Joel, asumiendo de que el juicio político va a terminar? No partidario. No, mire, no se puede ahí quiero que reflexionemos. Renato, ahí quiero que reflexionemos. Por alusión, porque... Breve, porque ya estoy contra el tiempo. Es que, pero lo que dice el compañero diputado, que dice que antes se alejaba el tema importante de ciudadanía y se enfocaba en lo político. Hoy están haciendo lo mismo, se están alejando de la problemática de la ciudadanía y se enfocan nada más en lo político y también corregirlo en el tema de los índices de violencia. Le cuento,
hoy llevan 34 muertes más en comparación a marzo del año pasado. Pero estamos mire, entrando en lo político. Solo te quiero decirle el tema de juicio. Solo para aclararle era por tema de réplica. Pero mire, yo le voy a decir, pregúntele usted a la población si no creen que las dos consejeras acomodaron la elección para que ganara Narri Asfura y perdiera el candidato del compañero aquí presente. Ojalá y así esa misma iniciativa también lo tuviera, porque perdió su candidato, pero parece que está sumamente alegre porque perdió su candidato. No, pero mire, pero voy a lo que voy. Es que si hicieran un juicio político, también las pusieran en el estrado, las sentarían, si no hubiera ninguna manipulación en esos juicios políticos, si lo que quisieran es buscarle respuestas, porque el pueblo hondureño tiene muchas respuestas que todavía no le han dado. O sea, tiene muchas preguntas que no le han dado respuesta al pueblo hondureño de cosas que pasaron, del por qué dejaron de contarle la voluntad del pueblo, no solo en el tema presidencial, aquí en la alcaldía, de lo que acaba de pasar en Guanaja, de lo que pasó en San Luis, allá en Santa Bárbara, en varios lugares, Renato, y yo le voy a decir, tienen que rendirle cuentas, pero claro, el problema aquí es que el juicio político va teledirigido. Te digo algo. Esto le deja una lección al... No sé si van a seguir los consejeros electorales que están ahora o los van a sustituir. Le deja una lección a los consejeros electorales que creen que cuando su partido tiene el control institucional hacen y deshacen. Mira, lo de Marlon, ¿cuántas veces no le dije a Marlon? A tus 30 y pico de años que hayas llegado donde has llegado me sorprende. Y yo no tengo más que decirte que algún talento tienes. Cuando se desaprovechan los talentos para cooptar la institución, es la lección que deben aprender los nuevos consejeros electorales. No llegan ahí para defender los intereses de los partidos políticos, por favor, ¿cuándo lo van a aprender? Llegan ahí para hacer los procesos electorales más democráticos, con alternabilidad. Pero este país no aprende las lecciones, aparentemente. Voy a la pausa y luego me resumen lo que están diciendo. José Mario Reyes opina, fundamental dejar precedente en Honduras. Sucede que se ocupan cargos para despotricar contra los adversarios políticos. Las posiciones de impartir justicia requieren de individuos imparciales y apegados a los procedimientos. El corazón partidario no vale en esas posiciones. ¿Ser breves? Primero que se actúe con imparcialidad, que se piense en los intereses del país, que sean objetivos y que se respete el Estado de Derecho. Independientemente de la decisión que se tome, que la decisión tenga a la base como elemento fundamental los intereses supremos del pueblo hondureño. Muy bien. Diputada Méndez. Que el Estado de Derecho prevalezca siempre y que el Ministerio Público recupere su independencia de cualquier instancia política y que el juicio político sea siempre como una herramienta para corrección, no para persecución política ni para aplicarla porque yo le caigo mal o porque le cae mal el otro. Fran Ali. Gracias, Renato, por la invitación. Pueblo hondureño, estamos haciendo justicia y llamando a un clamor popular. El juicio político ya empezó, se le pide nuevamente a la comisión respetarle los derechos al denunciado y se le pide que lleguemos al proceso como se debe ser. Así que al pueblo hondureño le digo, estamos aquí para servirle. Germán Altamirano. Vimos dos cosas. Vimos cómo la ley se instrumentaliza para controlar el país y también vemos cómo el bipartidismo se aleja totalmente de la realidad económica del pueblo hondureño. Rachid Mejía. Bueno, quiero cerrar con esto agradeciéndole por la invitación y hacerle un énfasis en esto por tema de alusión. Yo sé que por tiempo, pero recordarle al diputado compañero acá que nadie va a querer que su candidato presidencial pierda. Pero recordemos quién se opuso a que se contrataran o que hubieran más licitaciones. No fueron los colectivos de Libre, no fueron siempre el consejero Ochoa que se interpuso a que se desarrollaran de forma normal las sesiones de pleno. Hoy queremos que se haga justicia por todas esas violaciones y si cree que no hubieron elecciones transparentes, yo los invito a todos aquellos diputados que están en desacuerdo, entreguen sus credenciales, sálganse y vuelvan a competir entonces, porque todos participamos de forma legítima en este proceso electoral y lo que queremos es que se haga justicia
justicia al pueblo hondureño, sentar ese precedente para que nunca más ningún fiscal partidario abuse del Ministerio Público y convertirlo en una herramienta. A todos, muchas gracias. Buenos días, Honduras.